Muy buenos días, apreciables amigos. Como siempre es un honor estar con ustedes. Hoy estamos iniciando mes. Les deseamos muchos éxitos, aún en medio de las circunstancias, que tengan los mejores resultados y este gran proceso que le hemos llamado de adaptabilidad y reinventarse. Le doy la más cordial bienvenida a mi buen amigo y compañero Manuel. Hoy está con nosotros para compartir un tema por demás interesante al respecto del teletrabajo y el uso de tecnología. Estamos en lo que hoy se conoce como la nueva normalidad. Yo diría que estamos más bien en un proceso de adaptarnos a esta realidad y entonces requerimos este tipo de herramientas. Desde ya bienvenidos a través de Expansión Training. Estamos en directo esta mañana. Adelante, Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Gracias por el espacio. Buenos días a todos. Dios les bendiga. Pues muy contento de poder participar el día de hoy de un evento en especial que ha convocado Academia y Centro de Aprendizajes de Tecnología Juan Aparicio, que es pues nuestro brazo social, ¿verdad? Como empresa de LEC Computación y con un tema tan interesante como el que vamos a tratar el día de hoy. Excelente, Manuel. Pues un cordial saludo a toda la comunidad. Deseamos que pues estas herramientas sean útiles para ustedes y de sumo aprendizaje para esta mañana. Así que muy pendientes, estamos a la espera de sus comentarios, de sus preguntas y estamos para servirles a través de Expansión y LEC Computación. Así que bueno, vamos a iniciar, mi estimado Manuel, hablando al respecto de esta adaptabilidad en el contexto de la realidad actual en temas de tecnología y teletrabajo. Así que, pues, adelante con el tema, amigo. Ok, gracias, Jorge. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Ok, Listo, ahí está tu pantalla. ok, perfecto. Bueno, nuevamente, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy a esta charla eh, que pues hemos decidido de alguna manera titular teletrabajo y la importancia del uso de las herramientas de TIC en la actualidad. Eh, Toda esta sinergia, pues, es gracias principalmente al trabajo colaborativo, hoy tan importante, ¿verdad? Entre, pues, diferentes amigos de organizaciones que hoy por hoy, pues, trabajamos en estrecha colaboración, precisamente, para brindar este tipo de eventos. De tal manera que para el día de hoy se une LEC Computación, MED2G2 y Expansión, en donde tanto Jorge como yo somos parte de la organización MED2G2 Internacional y que nos permite también pues, generar estas sinergias con otros colegas en distintas áreas profesionales, ¿verdad? Y donde pues precisamente la tecnología nos permite justamente poder brindar todos estos beneficios sabiéndole aprovechar muy, muy bien, ¿verdad? Y más ahora con la crisis y donde pues precisamente no es tan fácil, de alguna manera por las restricciones que se han dado, el poder hacer eventos de tipo presencial. Vamos a ver si logro, ahí está. Mi nombre es Manuel Rodas, soy consultor de tecnologías del aprendizaje y el conocimiento para la empresa LEC Computación, embajador Microsoft Educación en Guatemala, cofundador de la Red Iberoamericana de Educadores Innovadores, miembro activo, como ya les comenté, de MED2G2 de En Línea Positiva. Y hablando un poquito de la organización de MED2G2, ¿verdad? Precisamente, pues con Carvery estábamos muy sorprendidos del evento último que realizamos y que justamente tenía que ver con teletrabajo y que también motivó
a que en este caso Academia Juan Aparicio quisiera replicar un evento un poco más específico relacionado precisamente a cuestiones de teletrabajo. Jorge, no sé si quieras agregar algo. Sí, muchas gracias Manuel. Vamos a activar aquí nuestra webcam. Bueno, yo la verdad muy agradecido por todas las personas que se están conectando. Fíjate Manuel, tenemos ahí un montón de comentarios. Es un término chapín, ¿no? Muchos Sí. comentarios. Agradecerles a todos ustedes por estar con nosotros en conexión. Hay mucha gente, por ejemplo, en Cruz Varías, nos dice desde la Patagonia, en fin, ahí vamos a mencionar algunos nombres como Marielín Chávez, Berly Barrientos, Carlos Hernández, Roxana López, Michelle Yatunché, Carmen Solís, Fernando Carvajal, Miriam Ventes, Jocelyn Salazar, Alejandro, Cristina Aguirre y bueno, hay un listado muy grande de amigos y amigas que se están conectando esta mañana. Nos alegra mucho que estén pues ya en conexión en esta modalidad que le llamamos el teletrabajo o el home office. Así que bueno, vamos a iniciar a compartirles a ustedes algunos elementos. Cualquier comentario y alguna pregunta, pues todo es bienvenido y juntos vamos a enriquecer este aprendizaje y vamos a hablar de experiencias, ¿sí? Vamos a hablar de experiencias, lo que produce evidentemente esta unidad de propósito entre MED2 y HED2, LEC Computación y Expansión Training es justamente el promover experiencias, ¿no? Y conocimientos para nuestro mejor desempeño, ¿sí? Manuel, de alguna u otra manera sabemos que no estábamos preparados para un cambio tan fuerte en la época y entonces nos hemos tenido que abrir a aprender, a tener nuevas herramientas y creo que poco a poco, Manuel, nos hemos ido adaptando, aprendiendo y ya estamos formando nuevos hábitos que desde el punto de vista del emprendimiento está sucediendo así, ya se analiza a cómo es el nuevo comprador y cómo debería trabajar el emprendedor. Esto lógicamente no exime a todo el tema que tiene que ver con educación. Los gobiernos están, diría yo, eso es lo que yo creo, que están en la mesa abordando el tema, cómo se va a tratar y demás. Mientras esto sucede, pues ya el uso de tecnología es más que una obligación, es un empujón a evolucionar y a crecer. Así que adelante, Manuel. Ok, gracias Jorge. Sí, en efecto, eh, viendo la parte positiva, ¿verdad? Porque pues tenemos que mantener sobre todo en esta época pues una mente positiva y buscar todo lo positivo de todo aquello que de repente nos parece malo, negativo, que nos amenaza. Y sí, justamente esa parte positiva tiene que ver con cómo se está transformando la humanidad en función a nuevas oportunidades, nuevas formas de hacer o de llevar algún tipo de trabajo que, a pesar de que no es un tema nuevo, esta crisis aceleró no solo la parte que tiene que ver con la transformación en sí de las empresas y hablando propiamente de la transformación digital, que también ha tocado ahora fuertemente al sector educación y que precisamente también ha dado la oportunidad o ha hecho que pues repunte en este caso temas de transformación a lo laboral, ¿verdad? Y precisamente el tema que vamos a trabajar hoy es teletrabajo o home office. Adicionalmente a esto, pues la dinámica la voy a llevar primero analizando un poco lo que es, qué ha pasado en el sector educación y luego, pues como decimos acá en Guatemala en el buen chapín, ¿verdad? Le vamos a ir dando vuelta a la tortilla para irla cocinando y ya hacer una presentación en función a lo que pues hoy por hoy principalmente el grupo objetivo que estamos tratando, que es precisamente jóvenes que están muy interesados precisamente por esta nueva modalidad, por esta nueva forma y porque sobre todo son las generaciones, los graduandos que en particular pues
hablando un poco del contexto Guatemala, este año atípico, pues muchos de ellos no van a hacer esas famosas prácticas supervisadas, ¿verdad? Que era un requisito adicional a haber aprobado todos sus cursos para poder graduarse. Y pues están trabajando precisamente desde su casa, en este caso completando ciertas actividades que el Ministerio de Educación pues lanzó por ahí y que ya han socializado las instituciones educativas en función no solo a cómo les tocará realizar esta práctica supervisada para aquellas carreras que aún pues tienen que presentarla, y también algo que se hace acá en Guatemala, que es justamente el seminario. Pero entrando ya en materia, ¿verdad? Vamos a definir, haciéndolo un poco de manera masterclass, ¿verdad? Que era un término también que está nuevamente muy de moda, o clase magistral, que el teletrabajo es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios de terceros, usando como soporte pues precisamente las tecnologías de la información y de la comunicación. Ahora, ¿qué necesito para trabajar a distancia? Para poder realizar un teletrabajo, pues las herramientas básicas van a ser precisamente, porque tenemos que hacer uso de esas tecnologías de la información y la comunicación, una PC, e importante una conexión a Internet. Internet que pues hoy por hoy, si no existiera esa red diseñada y de alguna manera libre aún, pues no hubiésemos podido soportar toda esta parte que hoy por hoy nos permite pues dar continuidad a ciertas labores a través del teletrabajo. Posiblemente se necesiten algunas herramientas adicionales, ¿verdad? Como poseer una cámara digital, un teléfono inteligente de gama media o alta, porque precisamente hoy por hoy también los smartphones nos permiten hacer mucho del teletrabajo. Yo en particular, y así como lo van a oír, desde la comodidad de mi cama, muchas veces he estado teletrabajando o utilizando pues el smartphone. Y pues software especializado en algunos casos que proveen algunas empresas, ya vamos a ver ahí algunos casos, para pues precisamente poder realizar esta labor del teletrabajo. Estas son las 10 habilidades que hoy por hoy se necesitan para trabajar, de acuerdo al Foro Económico Mundial. Ok, aproveché para mostrar esas 10 habilidades, destrezas, competencias, si queremos llamarle así, que se requieren precisamente para ser exitosos, sobre todo en estos procesos de transformación y de vivir la cuarta revolución industrial. ¿Por qué? Porque precisamente nos va a estar tocando, hoy le decimos nueva normalidad, es una de tantas nuevas normalidades que posiblemente nos tocará vivir en entornos muy volátiles. Vamos a platicar también de eso, y donde precisamente desde el lado de la educación, pues se genera esto del teletrabajo, ¿verdad? Donde hoy por hoy docentes de todos los niveles educativos se han transformado o han transformado el interior de sus hogares en precisamente esa pequeña oficina o ese pequeño espacio para poder llevar a cabo un teletrabajo precisamente remunerado, porque al final hay que darle continuidad al servicio que prestan las instituciones educativas, principalmente en el sector privado, ¿verdad?
donde pues la educación tiene pues cierto costo y que no era posible de alguna manera retardar mucho o parar la continuidad de la educación. Esto ha acelerado esa transformación digital al interior de las instituciones educativas, aunque no precisamente una transformación digital completa, puesto que aún falta cuando sea el momento que se pueda regresar de alguna manera a la presencialidad, también preparar la infraestructura interna de las instituciones educativas para que todo esto que ya se empezó a utilizar, pues no se abandone. De hecho, posiblemente nos va a tocar que vivir una educación mixta, una educación blended learning, mientras no se consiga realmente algún tratamiento efectivo o una vacuna que haga que precisamente esta crisis, este virus, pues no siga causando estragos y principalmente pues la parte de contagio extremo y mortalidad, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos de esta transformación digital, también se ha dado esa transformación digital al interior del quehacer docente. Y entonces están apareciendo nuevos modelos de aprendizaje en pues, el formato de educación virtual. Incluso una evolución que va más allá del simple hecho de la educación a distancia o e-learning. Y pues que herramientas precisamente, digamos que más elaboradas o el desarrollo de nuevas estrategias y de metodologías activas, sobre todo, que es la otra parte que hace falta que desarrollar bastante en la docencia para precisamente desplegar estos nuevos modelos de aprendizaje en la virtualidad y que no suceda lo que vemos en la imagen en este momento en la presentación, donde pues los docentes están padeciendo del síndrome de agotamiento. Y pienso que esto no solamente lo están padeciendo los docentes, sino también en muchas personas que pues en diferentes reuniones que tenemos, nos expresan de alguna manera que sí, que el trabajo se ha recargado, las horas se han de alguna manera extendido, donde se está saliendo, pues dependiendo del área del profesional, casi que reunión tras reunión o videoconferencia tras videoconferencia y es agotador si sobre todo te toca que en este caso preparar material. Y en el caso específicamente de los docentes, ha sucedido este teletrabajo, ha requerido un esfuerzo extra donde tienen que preparar material y que pues un error que se ha cometido y espero que se vaya corrigiendo en el tiempo es el no tratar de trasladar el modelo tradicional de la educación presencial hacia la virtualidad, porque eso no es posible, no es lo adecuado, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a pensar en metodologías activas centradas en el estudiante, en un modelo o una práctica en relación al aula invertida, ¿verdad? Que evite ese desgaste y permita la entrega de objetos virtuales de aprendizaje más adecuados en función a que hoy por hoy son los estudiantes los que gestionan o deben de gestionar el tiempo y también en un momento dado ellos decidir a qué se sienten más predispuestos para aprender y no al modelo de horarios fijos establecidos y donde pues en este caso también es muy agotador para ellos. Comprendo que sí hay que desarrollar cierto conjunto de, digámoslo así, habilidades o comportamientos o hábitos, principalmente en los más pequeños, pero liberemos ya un poquito más a la parte del ciclo básico, del ciclo diversificado, donde esos nativos digitales, que hoy también se descubrió que son huérfanos digitales, pero que también están en ese proceso de aprender a aprender.
De hecho, todos estamos en la actualidad enseñando y todos estamos aprendiendo, pero lo más importante es que este nuevo modelo nos permite desarrollar hoy por hoy, sobre todo eso, el aprender a aprender y hacerlo a lo largo de toda la vida. Y más adelantito vamos a platicar un poco más en relación a esto. Jorge, no sé si deseas agregar algo más. Sí, gracias Manuel. Pues bueno, bien interesante lo que nos compartes y me llama la atención también lo que propone el Foro Económico Mundial al respecto de ciertas competencias como una de las preponderantes desde mi punto de vista es la inteligencia emocional. Entonces, evidentemente debemos de buscar la manera de adaptarnos, como lo mencionamos al inicio, y gestionar, ¿no? Todo el proceso. En ese ecosistema, que esa es mi perspectiva, pues entran, por supuesto, los estudiantes, también que de alguna manera han tenido muchas cargas en trabajo y demás, al igual que la docencia, es decir, al no estar preparados en una situación de esta naturaleza, pues es parte de lo que está sucediendo. Entonces, yo considero que la gestión va a ser clave en justamente lo que mencionas en los nuevos modelos de aprendizaje y que tienen que ver, sí, con métodos, tienen que ver, sí, con tecnologías y con la calidad de ese aprendizaje a través de estos nuevos modelos. Entonces, es el esfuerzo de todos, ¿no? De alguna u otra manera es el esfuerzo de todos y esa valoración de lo que tanto papás como estudiantes y como docentes están haciendo en busca del conocimiento, en busca de aprender. Al final estamos en una era que está abierto el aprendizaje para el que lo quiera. Hay oportunidades y opciones muy, muy grandes y de adaptarnos a esta normalidad. Y como te decía hace algunos minutos, desde el factor de emprendimiento, las nuevas competencias son claves, ¿no? Hoy en día tú vas a ver que si una empresa está contratando personal, pues ya exige este tipo de competencias, ¿no? Ya hablamos de temas de liderazgo, inteligencia emocional, pero por supuesto el uso de tecnologías también. Entonces, son realmente varios tópicos que van inmersos y que hoy creo que el enfoque está en el tema de la educación. Así es como tengo este panorama. Así que, pues vamos a continuar, estimado Manuel, ya tenemos ahí una conexión más o menos de 400 y fracción de personas y pues aquí estamos para servirles a través de Expansión, Ed2, Med2 y LEC Computación. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Jorge. Sí, en efecto, mucho de esa transformación pasa precisamente por la parte docente y de las instituciones educativas que tienen que liderar hoy por hoy precisamente esos procesos. Hace más o menos una semana, un poco más quizá, tuve la oportunidad de participar precisamente con Carmen Mitchell, que es la presidente de Med2G2, en el tema de teletrabajo. Y aproveché para utilizar esta imagen porque parte de esos tips que pues no se prevían, de hecho pues nadie previó esa pandemia, excepto pues algunos que hicieron un su modelo ahí predictivo, ¿verdad? Sin embargo, pues hoy por hoy, y precisamente porque estamos en un constante aprendizaje, pues ya se logra determinar algunas acciones que deberían de tomar precisamente, en este caso, los docentes, ahora que están haciendo teletrabajo, ¿verdad? Y esas, pues, aspectos o puntos que hay que tomar en cuenta o acciones que hay que ir realizando o debieron haberse realizado antes de pasar totalmente al modelo de la virtualidad, tenía que ver con coordinarse con el equipo docente y principalmente donde los líderes educativos, entiéndase directores, administradores, en especial unión de los docentes de tecnología, que en este caso podríamos decir que estarían más preparados para un proceso de transformación de esta índole,
para que en conjunto ellos lideraran esos equipos de trabajo que se iban a generar en función al teletrabajo o lo que podemos llamar ahora teledocencia. Dos, identificar la brecha digital que existía en el interior del grupo específico de clase o en general de la comunidad educativa de la institución para determinar los caminos más adecuados. Sin embargo, no ha sido así. Mucho de esto se ha descubierto de alguna manera en el camino y se han determinado. Repito, estamos viviendo entornos VICA, que vamos a platicar más adelante, que precisamente son muy volátiles, cambiantes, generan pues mucha ambigüedad, ¿verdad? Incertidumbre y eso hoy por hoy pues ha generado que también constantemente estemos en ese proceso de cambio y de transformación. Tres, establecer niveles y necesidades del grupo de clase, precisamente para saber cómo ir avanzando y aquí incluso pensar en la inclusión del padre de familia, que de la noche a la mañana se delegó mucha de la labor docente o de acompañamiento, sobre todo en los niveles de los más pequeños, ¿verdad? En la parte de preprimaria y los primeros grados de la primaria, y que también iba a requerir que se capacitara al padre de familia en el uso de las herramientas que se seleccionaran precisamente para realizar esta teledocencia. Nosotros como empresa, Le Computación, pues tenemos un proyecto de integración tecnológica que ha sido bastante exitoso, utilizando principalmente las herramientas de Microsoft 365 de nuestro desarrollo que es Control Total Online, que ha permitido, pues precisamente, darle una continuidad efectiva a todo este proceso de la teledocencia, si le llamamos así, o pues la educación virtual completa. 4, pues debemos de fomentar la actividad física y la salud, proponer diferentes retos y actividades, y aquí hablamos también en función a esas metodologías activas, que nos van a permitir descubrir o proponer nuevos modelos y estrategias de aprendizaje para pues hacer entrega, nosotros le llamamos de objetos virtuales de aprendizaje soportados por materiales didácticos digitales adecuados precisamente para que sea el estudiante en esta metodología del aula invertida quienes realmente sean los gestores de su aprendizaje. Y que, por cierto, pues al desarrollar esa competencia más alta, que es el aprender a aprender, lo sigan haciendo a lo largo de toda la vida, porque así va a suceder, y más en estos tiempos va a ser más requerido ese constante aprendizaje y actualización, y ya lo vamos a ver con temas específicos de posibles teletrabajos que ya existen, otros que están tomando más fuerza, y nuevos que se están, en este caso, apareciendo. 7, solicitar evidencias de aprendizaje. Esto es más en función a un portafolio, óigase bien, un portafolio de evidencias, donde yo también docente debo de cambiar mi mecánica de verificación de los aprendizajes, no solo en función a las evidencias del logro, ¿verdad? Y a los objetivos y metas que yo me pude haber planteado, sino en función también al tipo de evaluación, donde ya no podemos evaluar la parte solamente de la educación bancaria o la memoria, sino realmente verificar que los chicos están aprendiendo haciendo, y en donde la evaluación formativa hoy por hoy es más importante, y esa evaluación formativa va a pasar mucho por la parte de evaluaciones diagnósticas constantes que me permitan ir evolucionando, no solo en mi quehacer como docente, sino también verificando eficazmente el avance de mis estudiantes en función precisamente de que ellos hoy por hoy son los principales actores de ese proceso de aprendizaje-enseñanza. Ser un poco más flexible en la entrega de digamos, los retos. Yo voy a quitar ya la palabra tareas, y en función a los productos que voy a pedir. Ahora, ¿por qué tengo que tener estas evidencias de aprendizaje? Porque de la misma manera como él ha aprendido a crear un portafolio, este portafolio debe ser una práctica constante que él debe de realizar. ¿Por qué? Porque hoy por hoy yo voy a ofertar en el teletrabajo principalmente con un portafolio de evidencias de lo que sé hacer,
¿verdad? Y empezar a incursionar en redes más profesionales, como en el caso de LinkedIn, y si utilizo otro tipo de redes sociales, pensemos un Facebook, por ejemplo, o un Twitter, en un momento dado tener un portafolio bien diseñado en alguna herramienta que me lo permita. Hoy por hoy hay muchas de gratuidad y otras pues que podemos construir perfectamente con herramientas. Si tenemos, por ejemplo, cuentas de Microsoft en algo como Sway, y entonces mostrar lo que nosotros sabemos hacer, porque así vamos a vender realmente nuestras capacidades. Entonces, es importante que los chicos desde ya aprendan a hacer este tipo de cosas. Y si se van a una red más profesional, como el caso de LinkedIn, pues alimentarlo adecuadamente y colocar precisamente estos enlaces a mi portafolio de evidencias para demostrarle a los cazatalentos, porque hoy así se comporta también este proceso de contratación y sobre todo de la contratación a distancia de personas que tengan ciertos talentos empoderados precisamente por las TIC y que pueden ofertar precisamente todas esas habilidades y destrezas, competencias específicas que hoy por hoy requieren las empresas y que también están cambiando el modelo de contratación. Precisamente pensando en el punto 9, ¿verdad? Ajustar esas evidencias atendiendo a los recursos que se tengan, porque en función a eso, pues los chicos también van a desarrollar un conjunto de habilidades y destrezas propiamente de las TIC. Y en el caso nuestro, pues en un entorno, como lo hacemos utilizando herramientas de Microsoft 365, en un entorno que ellos justamente van a encontrar en el mercado laboral real, ¿verdad? Las empresas utilizan este tipo de entornos y pues cuando yo estudiante desarrollo y yo docente ayudo a que ellos desarrollen este conjunto de competencias digitales en función de algo que van a encontrar en la realidad laboral, pues es un plus adicional para la institución educativa que lo está realizando, ¿verdad? Bueno, y ya hablando propiamente de ese conjunto de competencias que deben de desarrollarse en educación, pues tenemos que tomar en cuenta que justamente el Foro Económico Mundial, además de todas esas características que les mostré, se enfoca en 4, que son conocidas como las 4C de la educación, que es el trabajo colaborativo, la comunicación asertiva, el pensamiento crítico y la creatividad. Y alrededor de estas 4, pues desarrollar esas competencias blandas que tienen que ver, como ya nos comentaba Jorge, con la inteligencia emocional, el liderazgo y precisamente que nos va a permitir ser resilientes en todos estos entornos tan volátiles que nos ha estado tocando vivir. Entonces, en función de esto, pues tenemos que pensar en competencias para el siglo XXI y que nos permitan ser exitosos justamente cuando ya salimos a vivir esa 4ª revolución industrial, esa economía del conocimiento, y que las instituciones educativas pues desde ya tienen que ir preparando a las nuevas generaciones en función a estar acordes a lo que está sucediendo. Y entonces tenemos que empezar a pensar en las maneras de trabajar que precisamente tienen que ver con estas 4C, 2 de los ejes centrales, ¿verdad? Que es el trabajo colaborativo y la comunicación, en las maneras de vivir el mundo, que en este caso es vida y profesión, y que hoy por hoy, sobre todo las universidades, y ojo acá, hago una acotación específicamente a las universidades, el reducir la brecha que existe entre lo que se cree que se está formando para la vida y lo que realmente está sucediendo en el sector empresa o industria, que posiblemente muchos egresados de las universidades se topan con la realidad cuando están en su ejercicio profesional supervisado. Pero antes de que esto sucede no es tan acorde, o en este caso la docencia se ha hecho más en función a la teoría y no a la práctica. El día de ayer justamente en otra transmisión de Expansión Training,
platicábamos acerca de esto, ¿verdad? O nos compartían acerca de esto nuestro amigo, pues también Jorge, ¿verdad? De Perú, y que tiene que ver precisamente con reducir esa brecha que hoy por hoy existe. La responsabilidad personal y social, y hoy tenemos que tener muy claro que somos ciudadanos de un mundo interconectado, por lo tanto tenemos una ciudadanía local y a la vez global. Debemos de aprender de todos estos recursos de TIC, ¿verdad? Herramientas para trabajar que tienen que ver con alfabetización digital. De hecho, espero no ofender a nadie, ¿verdad? Pero los docentes precisamente están ahora en ese proceso de alfabetización digital. Pero adicional a esto, también hay muchos profesionales, principalmente en la parte de docencia universitaria, que ahora están empezando ese proceso de alfabetización digital, ¿verdad? Alfabetización informacional, el uso adecuado de las tecnologías de la información y de la comunicación para vivir, en este caso nosotros como docentes, las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, pero también en el pleno desarrollo de un área de conocimiento y de la profesionalidad, elegir las mejores herramientas que me ayuden, en este caso, como profesional, a desenvolverme adecuadamente en el mundo que hoy por hoy pues, nos está tocando vivir. Y en relación a las maneras de pensar, pues ahí tenemos la parte de resolución de problemas, que es mucho de inteligencia emocional, para tomar decisiones adecuadas. El desarrollo del pensamiento computacional, que tiene que ver precisamente con el pensamiento crítico y la manera de gestionar. En muchos casos uno se sorprende que las personas pueden resolver muchas situaciones por sentido común. Sin embargo, ese sentido común se ha perdido y mucha de la culpa la ha tenido la educación tradicional y el ser tan instruccionalistas en algunas cuestiones y que ha cortado la creatividad y que ha cortado el liderazgo, ¿verdad? Que hoy por hoy pues es muy, muy requerido. El pensamiento visual, ser más visuales en función a lo que se desea presentar, precisamente porque estamos interactuando a través de la tecnología y generar esa autonomía, ¿verdad? Pero esa autonomía está estrechamente ligada con el liderazgo. ¿Sí? Y yo no voy a ser autónomo o no voy a autogestionarme o no me voy a autoorganizar, que es algo que es muy requerido en el teletrabajo, si no soy autónomo y si constantemente estoy esperando a que me digan qué hacer, ¿verdad? Entonces es importante que pensemos también en desarrollar estas competencias que nos van a preparar precisamente para este siglo XXI. Jorge, ¿algo que querrás agregar? Gracias, Manuel. Bueno, de verdad que muy interesante lo que hoy nos estás compartiendo y me hace pensar en una ruta de la educación totalmente diferente, digamos, en una perspectiva interesante. Cuando mencionabas, por ejemplo, al respecto de las redes sociales, eh, el, lo importante que es tu huella digital, ¿no? Porque, por ejemplo, al momento Así es. de vincular con oportunidades laborales, pues alguien que va a contratarte no solamente revisa hoy por hoy tu CV, tu perfil, sino que valida igual con lo que publicas en redes sociales. O sea, al final es un tema público. Entonces, qué importante esa gestión, por un lado. Y por otro lado, cada vez es preponderante el tema de marca personal. O sea, que en la medida que vas agregando esas competencias y esos conocimientos es clave. Y por eso la importancia del uso de LinkedIn. ¿Sí? El uso de LinkedIn, tener una cuenta de carácter profesional, generar networking, redes, eso te va a dar grandes oportunidades, grandes experiencias para interconectarte con otros entes que a lo mejor están en busca de este tipo de contactos y que pueden ir agregándote valor en la medida de lo posible. Dicho sea de paso, la forma en que yo conocí a Manuel fue a través de la red internacional ED2 y MED2, nosotros estando aquí en la ciudad de Quetzaltenango, en Guatemala, y nos conocimos virtualmente y es interesante lo que sucede, ¿no? Para posteriormente hacer sinergias y llevar este tipo de conocimientos. Entonces, el mundo está hoy por hoy más conectado que nunca y tenemos que aprovechar todos los factores. La otra parte
que me gustaría acotar, Manuel, es lo importante del liderazgo, ¿verdad? Hay ciertas edades o ciertas etapas que uno atraviesa en la vida. Sé que muchos de los que nos siguen en esta mañana son jóvenes, ¿no? Y creo que es importante reflexionar al respecto de cómo llevo el liderazgo en mi vida y qué visión tengo, qué visión de trascendencia tengo para surfear en las olas del cambio e ir trascendiendo con mis objetivos y la visión. Agregar todas estas competencias parece un gran reto, sin embargo se construyen todos los días. Así que bien interesante lo que nos compartes, Manuel, muy, muy buen tema. Y recordar ahí a todos los amigos que están conectados, muchas gracias. Hoy estamos en un tema colaborativo con Med2 Ed2 a través de Expansión Training y con el soporte de LEC Computación a través de Manuel. Adelante, amigo. Muchas gracias, Jorge. Sí, precisamente con Jorge nos conocimos, ¿verdad? A pesar de vivir en la misma ciudad, las redes sociales también permiten esos contactos a nivel local. Y justamente hicimos una primer sinergia, si tienes, pues en este caso, la parte de que lo realizamos en una radio, ¿verdad? Correcto. Un primer Así es. evento. Donde tocamos precisamente temas de educación y de lo que pues iba a tocar vivir y que hoy por hoy la crisis ha acelerado, ¿verdad? Imagínate, eso fue 2016, si no mal Así recuerdo. es. Sí, Y sí, así es. ya 2020 han pasado algunos años y estamos en una realidad interesante, ¿no? Ajá, y seguimos pues en ese proceso del Correcto. networking evolucionando. Totalmente, totalmente. Así es. Así que hay que aprovechar esas redes, esos contactos y buscar, con esto concluyo para el siguiente punto, buscar un propósito compartido, Manuel, que eso nos ayuda a generar valor en nuestro entorno. Así es. Muy bien. Entonces, ¿por qué el trabajo colaborativo? Precisamente porque hoy por hoy ese trabajo colaborativo va a permitir una sinergia, como lo que está sucediendo en este momento a través de este evento que estamos realizando, y donde pues las redes sociales juegan un papel muy, muy importante. Y pues se sobreentiende que también el uso adecuado de esas tecnologías de la información y de la comunicación. Nosotros a nivel de docencia en la presencialidad ya hacíamos algún tipo de trabajo colaborativo, pero era más a veces el generar grupos y trabajo en equipo, y muchas veces era una o dos personas las que se echaban la carga, digamos, para sacar adelante el trabajo, y los demás estaban como espectadores. Pero también sucedía que no aprovechábamos el potencial que tenían estas otras personas o la inteligencia múltiple más desarrollada que en un momento pueden tener, y pues gestionar de otra manera este trabajo que se realiza. Hoy por hoy es muy importante que, a pesar de que no estamos en un ambiente físico y más próximo, sí tenemos como docentes empezar a hacer ese trabajo colaborativo, ¿verdad? Con una comunicación asertiva bien, bien desarrollada, y dejando sobre todo a la creatividad y desarrollando ese pensamiento crítico en los estudiantes, pensando en ese eje central, a través de herramientas de TIC. Y pues sin querer hacer mucho anuncio, Microsoft 365 nos permite tener toda esa gama de herramientas, y no solo Microsoft 365, hay otras, pero que nos va a permitir justamente trabajo colaborativo a la distancia. Para que en conjunto, ahora como estudiantes, empezamos a desarrollar estas 4C junto con las competencias blandas, que nos va a permitir ya en nuestra labor profesional seguir en ese trabajo con otros colegas, como pues en la gráfica les muestro, donde posiblemente un arquitecto de software está diseñando un portal o una aplicación, va a requerir de un diseñador web, de alguien que esté, en este caso, transcribiendo, o un digitador de datos, de las personas incluso de hardware, si va a ser un trabajo que va a requerir precisamente una fusión
especial entre software y hardware, pero no necesariamente tienen que estar todos en el mismo lugar, ¿verdad? Pueden hacerlo desde la distancia. De hecho, toda la parte del desarrollo tecnológico se hace así, componentes que son elaborados en diferentes lugares alrededor del mundo y que luego se integran en un determinado lugar, donde posiblemente el diseño original sea de un país, la manufactura sea de otro país y por ahí también el desarrollo del software también sea de otro país. Tenemos que ir pensando también en que la educación se va a ir haciendo cada vez más en función de la movilidad y aprovechando precisamente lo que poco a poco acá en Guatemala pues está sucediendo muy lento y es complicado hablar del tema de la cobertura y que pues está impulsando también el que existan estas redes comunitarias y que también se logre mayor cobertura, sino de todo esto que estamos hablando, las áreas más vulnerables o en este caso las áreas que no tienen acceso a este recurso de Internet se van a quedar muy relegadas, porque algo que también ha desnudado esta pandemia es precisamente todas esas deficiencias que hoy por hoy se tienen a nivel de infraestructura, de cobertura, de Internet y sobre todo que la población que está en el área rural, donde pues a veces hasta la señal de radio es complicada, sobre todo en nuestro país por ser una zona, una región bastante montañosa, ¿verdad? Pero pues resulta que la tecnología móvil es una parte fundamental de este ecosistema digital que cada vez se está, pues en este caso, posicionando más fuertemente. Y pues en esta diapositiva, pues yo les explico de alguna manera cómo el éxito de TED o YouTube, en donde sus contenidos son portables, mayoritariamente son breves, son pequeños snacks o pequeñas cápsulas que permiten aprender con pequeñas dosis durante los tiempos libres. Hoy por hoy, pues la información está al alcance de un clic y de nosotros depende poder acceder a ella, ¿verdad? En función de esto, pues va a ser necesario adaptar los contenidos a los formatos móviles, tanto en el lenguaje como en el formato, duración y modos de utilizar estos contenidos. Y entonces la educación en línea será inevitablemente más multimedia, más breve y más modularizada o atomizada. Hay muchas metodologías activas, pero yo dejo esto a los docentes. Deben de empezar a profundizar más en algo que se llama el microlearning, ¿verdad? Que es justamente para responder a lo que se está sucediendo y que hoy por hoy incluso nuestros estudiantes no crean que todos tienen una computadora para poder hacer la parte de educación virtual. Quizá muchos de ellos lo estén haciendo desde su teléfono celular, desde su smartphone, y que posiblemente en las casas solo exista una computadora y si se sucede esto que les venía comentando, que es un grave error el tratar de llevar la presencialidad con horarios rígidos a las videoconferencias, va a resultar que esa única computadora no va a permitir que tres hermanos que posiblemente estudian incluso en instituciones diferentes a una misma hora puedan hacer uso de ese recurso. Entonces, lo estarán haciendo desde teléfonos celulares que posiblemente ya tenían o que también el padre de familia tuvo que haber adquirido o en otros casos, pues tablets, ¿verdad? Si no tengo para comprar una computadora de segunda mano, pero de repente hay la tablet que son un poco más económicas y hacerlo desde ahí. ¿Por qué? Porque estudios demuestran que el ser humano puede concentrarse un máximo de hasta 15 minutos en algo específico que va a aprender. Y estos estudios, pues los ha hecho el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, reconocido a nivel internacional, ¿verdad? El mismo Microsoft ha hecho este tipo de estudios y en general ciertas organizaciones en función a los mejores modelos de también realizar este proceso de formación virtual. Cada cápsula debe tener una duración óptima de 5 a 7 minutos. Eso es en cuanto al material didáctico digital que yo debo desarrollar para poder hacer entrega a través de el formato del microlearning. Y en total, pues,
entre todas las actividades que voy a entregar en un objeto virtual de aprendizaje bien construido a través de microlearning, pues que no exceda de los 15 minutos. Reflexión de esta primera parte. No hay duda sobre las oportunidades que esta segunda generación de aprendizaje en línea plantea para las instituciones educativas y cualquier organización interesada en generar y divulgar conocimiento. Pero ojo, ignorar estos cambios puede suponer un gran riesgo para quienes no sean capaces de adaptarse rápidamente a estas innovaciones. Y aquí caemos nuevamente al tema. Tenemos que desaprender, ¿verdad?, todos los modelos tradicionales obsoletos y que ya no pues responden a las necesidades que hoy por hoy nos están presentando estos entornos VICA. Aprender nuevas metodologías, nuevas formas de llevar a cabo la educación a distancia, la educación virtual, pero sobre todo aprender rápidamente porque posiblemente lo que hoy por hoy nos funcionó, el día de mañana ya no sea tan funcional. Entonces tenemos que estar en esa constante evolución. Todo esto pues nos va a permitir preparar a las generaciones más jóvenes a la efectiva incorporación a estas nuevas normalidades que están estrechamente vinculadas con los entornos VUCA, en inglés, VICA, en este caso en español, y que en educación justamente también se están dando, donde el entorno VICA pues está identificado por esa volatilidad, esa incertidumbre, esa complejidad que hoy por hoy incluso implica el poder aprender o a manejar diferentes tecnologías para hacer eficiente este nuevo modelo de educación virtual, pero que también genera mucha ambigüedad al inicio, sobre todo, y de hecho en todo momento, incluso la misma información que de alguna manera se traslada a través de instituciones oficiales, entiéndase el Ministerio de Educación, tiende a ser así, ¿verdad? Muy ambigua. Y precisamente nosotros tenemos que pensar en cómo preparar a nuestros estudiantes. Ya platicamos acerca de esas competencias núcleo, esas competencias blandas alrededor de y otras habilidades y destrezas tecnológicas que nosotros como docentes tenemos que desarrollar. Ven la imagen, hoy por hoy incluso toca que generar ese espacio de trabajo, compartirlo también con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque en el CC teletrabajo, yo profesional de un área, incluso siendo docente, impartiendo mi teledocencia o esta parte de la educación virtual, me toca quedar también o brindar acompañamiento a mis hijos. Entonces, esos entornos de oficina que se vivían, hoy también se están viviendo al interior de los hogares en un formato de home office, ¿verdad? Porque pues los estudiantes también están de alguna manera haciendo ese teletrabajo que es responsabilidad a la hora de desarrollar los productos que nosotros les requerimos en una educación virtual. Ahora sí, vamos a profundizar en estas opciones de teletrabajo que pues ya vamos a ver el otro lado de la tortilla, qué es lo que se viene, qué cosas podemos hacer en función del teletrabajo del que ya hemos comentado mucho y que pasa por las manos del educador, de la docencia, el preparar a las nuevas generaciones, no solamente en los contenidos propios de las asignaturas, sino como hoy por hoy están integrando todos esos recursos de TIC. Algunas de estas opciones son el copywriting o escritura, que es básicamente redacción publicitaria, donde yo desde casa, ¿verdad? Porque ya vimos de que esto es trabajo desde casa, yo puedo escribir textos con fines de marketing y o publicidad, que es un trabajo pues que se puede realizar realmente en cualquier lugar. Ahora bien, si a mí me gusta mucho escribir y resulta que entre mis inteligencias múltiples también he encontrado cómo fusionar ciertas cuestiones y me gusta expresar, o sea, la parte
intra y extrapersonal o interpersonal, vincularlas muy bien. Entonces resulta que yo puedo empezar a dedicarme a hacer esto, ¿verdad? Sin necesariamente ser un escritor profesional al inicio. ¿Por qué? Porque precisamente el escribir o la parte que tiene que ver con digamos, la literatura, puede cubrir un gran espectro de temas y estilos. Ahora, lo interesante es que yo hoy por hoy, a través de las redes sociales o del Internet, puedo descubrir que hay nichos específicos o clientes adecuados que se pueden interesar por cierto tipo de lecturas. Entonces, yo puedo redactar libros de acuerdo a mi imaginación, ¿verdad? O a algo que me apasione escribir o que he descubierto como un nicho que además está muy relacionado con lo que me apasiona y posteriormente puedo dar el salto a editarlos profesionalmente y ofrecerlos a través de tiendas online, ¿verdad? Como Amazon, Abacus, Universal Comics y otras más. Y en ese momento empezar a generar ingresos, ¿verdad? Hoy por hoy, por ejemplo, en Amazon podemos encontrar literatura muy variada, desde $9.99, ¿verdad? Pero si yo soy el creador de esa obra literaria, pues ya ahí voy a empezar a generar ingresos. E imagínense que logro hacer que mi publicación llegue, pues seamos así bien optimistas, ¿verdad? Y bien positivos a 1 millón de personas. Y 1 millón de personas se interesan por esa lectura, hagan sus cuentas, deduciendo toda la parte que de alguna manera pues gana como infraestructura Amazon. Pensemos a $7 por venta, por 1 millón. Interesante, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas hoy por hoy las podemos realizar. Luego, algo que también está muy popular y cada vez se ha estado generalizando más es precisamente el ser administrador de redes sociales, ¿verdad? El día de ayer justamente se celebra el Día Mundial de las Redes Sociales. ¿Cuál es la labor de este administrador de redes sociales? Pues se encarga de varias cosas, entre ellas, pues el diseño de una estrategia de redes sociales, crear gráficos o infografías. Aquí viene lo de la parte del pensamiento visual, crear nuevas publicaciones e ideas, analizar el éxito de esas publicaciones, ¿verdad? En función de mejorarlas, responder a comentarios y mensajes para mantener una buena relación con los seguidores. Y en este caso quiere decir que yo voy a administrar varias redes sociales, entonces puedo encargarme de un Facebook, puedo encargarme de un Twitter, puedo encargarme de un blog en particular en este caso, la organización o empresa que me pueda contratar. De la misma manera, pues otras redes más novedosas, como el caso de Instagram, Pinterest, otras que son un poco más volátiles, incluso el mismo TikTok, que este año, pues, a pesar de todos los contras que se le puede decir, fue la red social que más creció y que más se difundió entre todas las generaciones, entre toda la parte de generacional, si lo queremos ver así, que era principalmente utilizada por los centennials, pero hoy vemos también gente ya en el de las generaciones baby boomer, ¿verdad? Que todavía pues están con nosotros muchos de ellos que justamente fueron los creadores de este entorno de la internet, ya participando en cuestiones de este tipo de redes sociales. Jorge, no sé si quieres agregar algo más acá, precisamente por tu experiencia de comunicador. Sí, Manuel, muchas gracias. Yo estoy aquí atento, aprendiendo también y viendo este panorama, este ecosistema de competencias. Fíjate que en algún momento el tema del community manager parecía que venía a la baja y la tendencia estaba en otras implicaciones. Sin embargo, hoy por hoy, y lo he constatado acompañando a algunas organizaciones, es siempre una forma de trabajar muy interesante. De hecho, por ejemplo, en este coworking o eso que mencionabas además, por ejemplo, aplicaciones como Fiverr que permiten que con tus talentos y habilidades puedas generar contenido para cualquier parte del mundo y a su vez tú ingresas o tienes ingresos. Entonces, imagínate esa parte. Grandes herramientas como canva.com, hoy puedes
tener ahí a la mano herramientas de diseño, por ejemplo, y entonces vas desarrollando muchas habilidades. Otra de las particularidades es que las plataformas han sido desarrolladas de manera amigable, o sea que fácilmente te puedes adaptar. El caso de TikTok es particular, como lo mencionas. Yo veo muchos de los baby boomers que están muy conectados con esta plataforma haciendo contenidos, así que evidentemente hay hoy por hoy una evolución en tema de redes y un gran impacto. Plataformas como la que estamos usando en la actualidad como Zoom. Eric Yuan está hoy por hoy en la cima, ¿no? Ujú. Entonces, creo que es muy bueno considerar esta parte. Las buenas prácticas, por ejemplo, regresando al tema de las redes sociales, son muy importantes en función de la comunicación, en función de estrategia, en función de entender a tu cliente. Entonces hay otros elementos como la empatía, por ejemplo, la escucha activa para poder acompañar y desarrollarte en temas de redes sociales, en un campo estratégico, en un campo de diseño, de contenido. O sea, hay muchas posibilidades y justamente es el momento actual para ir creciendo e ir teniendo resultados, no solamente en la parte de generación de contenidos, sino que también en la parte económica desde el punto de vista del teletrabajo. Sí, y justo acá en este tema, lo que ya comentabas, ¿verdad? La marca personal, porque te va a identificar en las redes sociales. Totalmente. El hecho de dejar una huella digital tiene una implicación de lo que escribes, lo que publicas, lo que haces o dejas de hacer, entender cómo funcionan los algoritmos en las redes. El tener tu marca personal, pues obviamente tiene la particularidad que puedes generar una autoridad, pero obviamente tiene que ser un tema muy coherente con la persona que eres y cómo te proyectas, ¿no? O sea, esa es la búsqueda de una conexión humana y de la parte digital en ese sentido. Por otro lado, puede ser una autoridad escribiendo, por ejemplo, haciendo podcast o este Ujú. tipo de ejercicios como transmisiones y demás, generando contenido de valor. Entonces, es muy importante considerar esta parte para ir incursionando en una modalidad tecnológica que construya, como decimos, esa marca personal. Sí, así es, Jorge. Bueno, continuemos. Luego tenemos la parte del negocio de e-commerce, ¿verdad? Que es el comercio electrónico que no para de crecer en todo el mundo. Más ahora, precisamente, que no es tan recomendable estar haciendo esas compras en la presencialidad y que incluso muchos centros comerciales hoy por hoy se encuentran cerrados por precisamente evitar ese aumento de los contagios. Y entonces se está dando mucho también que se haga más e-commerce. Los mercados online pues, nos brindan constantemente nuevas oportunidades para poder crear un negocio en línea. De hecho, hay muchos colegas de Med2Get2 que precisamente ayudan a desarrollar esta parte de no solo de la marca personal, de todo lo que tiene que ver con redes sociales, sino también de cómo hacer e-commerce. Entonces, yo podría abrir una tienda en Amazon, tener mi propio negocio, incluso de dropshipping, y esto es algo bien interesante, ¿verdad? Porque sin tener stock realmente en mi casa, yo puedo ser una especie de intermediario y contactarme con estos proveedores de productos principalmente, ser yo el gestor para tener mi tienda virtual, ofrecerla utilizando precisamente todo este recurso de Internet y cuando me contacten, pues yo me encargo de todo el proceso de recepción o entrega. O incluso, como lo mencioné el dropshipping, yo de una vez hablo con mi proveedor, yo soy el que hace la venta a través de e-commerce, pero es mi proveedor el que directamente hace llegar el producto, ¿verdad? O bien importar y vender en una tienda local. Si yo encuentro un nicho, hoy por ejemplo está así de boom toda la parte que tiene que ver con el área de sanitización y de protección, y que muchos están haciendo un e-commerce muy rupestre, ¿verdad? Principalmente en todos aquellos grupos de compra-venta
o utilizando otras redes sociales para generar este e-commerce y que va a generarme también cierto tipo de ingresos. Por supuesto, voy a necesitar si yo lo voy a hacer de manera individual, de cierto capital para arrancar, ¿verdad? En otros casos, pues también aprender bien ese modelo de negocio, sobre todo porque quizá me toque que implementar plataformas para poder recibir el pago. Entiéndase, por ejemplo, un PayPal que me permita hacer precisamente esta autogestión, aunque en el caso de Amazon, pues ya ellos mismos te ayudan en este proceso. Luego, interesante, y eso es algo que está sucediendo así, y los docentes de repente se transformaron en función de ese teletrabajo, de la presencialidad a convertirse en tutores de formación virtual. Ahora, ¿qué es ser un tutor de formación virtual? Pues consiste en crear un ambiente de aprendizaje online. Pensemos en función del e-learning para ser brindado a los participantes en un curso virtual con el apoyo necesario para su continuidad. Y aquí importante, ¿verdad? El uso adecuado, metemos ya el concepto de tecnopedagogía de las herramientas que para mí van a ser más funcionales en función de la estrategia de aprendizaje y enseñanza que estoy implementando. Y mi labor como tutor va a ser ese acompañamiento en el cumplimiento de las actividades planteadas, proporcionándoles orientación y apoyo en todo momento. Ahora, yo docente también me puedo convertir precisamente, o joven recién egresado, que de repente se me facilita un área del conocimiento, empiezo a desarrollar mis propias plataformas, porque me va a tocar que aprender de herramientas LMS, ¿verdad? Muchas hay en el mercado, incluso hay algunas que me permiten utilizarlas o crear, en este caso, mi LMS personal, como en el caso de Moodle, que el único requisito que te pide es de que si en 15 días tú no publicas o no le das movimiento, bueno, también tiene ciertas limitantes de espacio, ¿verdad? O de archivos que puedes subir a sus repositorios, pero si yo en 15 días no le doy movimiento, pues literalmente me matan todo lo que yo tenga construido, entonces constantemente tengo que estar trabajando. Luego está Chamilo, por ejemplo, otras ya de paga, como en el caso de Blackboard, o pues si soy un poco más habilidoso con tecnología, pues yo mismo contratar un hospedador y montar un WordPress y en función de este WordPress construir un LMS muy ad hoc a la medida de lo que yo deseo hacer y entonces brindar esta formación. Entonces, el tutor de formación virtual también está empezando a ser muy popular, muy requerido precisamente por esta nueva normalidad que nos está tocando vivir y que incluso toda esta parte que tiene que ver con el aprendizaje de un segundo idioma y el inglés, ¿verdad? Desde hace tiempo nos hemos dado cuenta que han existido empresas muy exitosas en función de esto y que precisamente lo que más hacen es hacer uso de estos tutores de formación virtual. Luego está el tema del traductor. A pesar, fíjense bien, y como dice la diapositiva, que la traducción está regulada en algunos países, no necesariamente en todos es requerido que haya un título, ¿verdad? Sí, en el caso de que van a ser documentos legales y tengas que ser un traductor jurado o en cuestiones puramente de relaciones públicas. De lo contrario, pues tú podrías ofrecer también este tipo de servicios, sobre todo si una de tus inteligencias múltiples tiene que ver precisamente con el dominio de los idiomas y no se te hace difícil aprenderlos, empezar a hacer este tipo de traducciones. De hecho, Duolingo, como parte de la mecánica de su fundación, es que todos los que utilizamos esta herramienta, de una u otra manera, estamos haciendo pequeñas traducciones y mejoras a este proceso. Eso en función de alimentar algo que se llama Machine Learning, que luego se va a la parte que es el Deep Learning o aprendizaje profundo, que va a terminar de alimentar lo que es la inteligencia artificial. Sin embargo, hoy por hoy la inteligencia artificial no ha alcanzado un nivel
como para que, bueno, salvo algunos chatbots muy bien diseñados, ¿verdad? Y ahí vamos a hablar de gente que también hace teletrabajo creando estos chatbots, que quien interactúa no necesariamente descubre que la persona con la que está interactuando realmente no es una persona, sino que es inteligencia artificial a través de un chatbot, ¿verdad? Pero ya al mantener una comunicación más orgánica, pues sí, hay deficiencias y entonces yo puedo hacer esa parte de contextualizar, si lo vemos así, cómo podría hacer esa traducción de un idioma que tiene una estructura diferente a otro y donde yo aprendí a darle ese sabor, pensémoslo así, del inglés al español o viceversa y entonces puedo participar siendo traductor. Hacer encuestas online. Este tipo de teletrabajo pues requiere de pasar un proceso primero de selección para verificar que reúnes el perfil necesario para otorgarte un tipo específico de encuesta. Sin embargo, hay que tomar muy en cuenta lo siguiente. Como no hay ningún coste adicional, podrías incluso hacer esto solamente en tu tiempo libre y así ganar un dinero extra o combinarlo con algún otro tipo de teletrabajo. Es decir, yo puedo ganar en función de realizar encuestas porque eso existe, ¿verdad? Sin embargo, no necesariamente puedo reunir el perfil y no necesariamente me van a proporcionar muchas encuestas que realizar. Y también quizá la parte de remuneración no va a ser muy grande en función al trabajo que yo esté realizando o el tiempo que yo esté dedicando a hacerlo. Entonces, podríamos pensarlo más como un ingreso adicional, combinado con algún otro teletrabajo. Luego está el asistente virtual. Básicamente es una persona que realiza varias tareas para una empresa o incluso para otra persona. Y hoy por hoy, pues está tomando también mucha fuerza porque ya hablamos de profesionales que son analfabetas digitales en algún grado y que requieren de hacer uso de tecnología, pero al no ser tan hábiles con la tecnología, entiéndase gerentes o personas que lideran empresas y que necesitan hacer presentaciones o que les gestionen incluso sus redes sociales o sus canales de comunicación o cierto tipo de software, pues contratan a estos asistentes personales, pero a distancia. Y donde las tareas dependerán de los requisitos de la empresa. Podría ser desde introducción de datos, es decir, digitalización puramente en un ordenador, hasta pues esta parte del copywriting y pues otras funciones también que muy bien se pueden hacer desde casa. Entonces vamos a encontrar cosas como las que se muestran en la imagen, donde yo desde casa, desde un ambiente que he preparado, pues estoy haciendo esta parte de ser un asistente virtual. De hecho, muchas empresas hacen la parte del asistente virtual, se tiene ese departamento de atención y servicio al cliente y que ellos hoy por hoy pues lo están haciendo desde sus hogares, no en el espacio físico que se tenía. Los call centers, por ejemplo, que muchos de ellos son precisamente de atención y servicio al cliente, tuvieron que cerrar sus instalaciones y hacer que sus colaboradores hoy por hoy lo hagan desde sus hogares. Luego tenemos esto del marketing de afiliación, que consiste en promocionar productos o servicios para otras personas. Estas otras personas pueden ser gurús de Internet, que también es una forma de hacer teletrabajo, aquellas personas que te venden la idea, pero eso sobre todo va en esa parte de que tú también tienes que cambiar de actitud, pero que te venden que en 3 sencillos pasos tú te puedes transformar totalmente tu vida. Funcional, sí, pero también requiere un cambio de actitud. Por ahí con Jorge en algún momento participamos oye, Jorge creo que sigue haciéndolo más activamente, de la transformación que tiene que ver con ese cambio que hay en mí. Y entonces, con esta parte, en el marketing de afiliación, lo que hago o lo que yo obtengo es que por cada venta realizada, yo recibo una pequeña comisión.
Como es un negocio, pues va a tomar tiempo hasta que se empiecen a obtener ciertos ingresos. Así que pues deberían de empezar con un respaldo o con un plan o con tal vez al inicio mezclarlo con alguna otra forma de teletrabajo. Y pues si tienen un blog y quieren hacer marketing de afiliación, pues les recomiendo que echen un vistazo a redes de afiliados. Aquí les dejo pues un enlace muy simple, ¿verdad? Que es cj.com y igual busquen en internet donde también yo puedo afiliarme o empezar a generar esto del marketing de afiliación, que no consiste más en hacerle publicidad a un producto o servicio de otra persona, incluso puedo hacerlo para varias personas, ¿verdad? Diciendo que yo ya participé del curso, que yo ya probé ese producto y todo esto, pues ellos lo están manejando también en sus redes sociales. En estas webs ustedes van a encontrar empresas que están dispuestas a trabajar en este modelo con ustedes desde casa. Y ahora vamos a entrar a un tema. Todo lo que hemos visto tiene también que ver mucho con lo que es un freelance, ¿verdad? Que no es un término nuevo, realmente ya tiene más de 10 años. El término de freelance es un anglicismo usado para definir a las personas que trabajan de manera independiente, autónoma, habitualmente desde su casa. Entonces ya hablamos de teletrabajo y sin cumplir con largas horas en la oficina. Un trabajador freelance realiza trabajos o tareas puntuales relacionados con su profesión, su oficio o especialidad para un tercero. Los profesionales que más se dedican a este formato son los diseñadores gráficos y, pues, por supuesto, ¿verdad? Los programadores. Ahora, ¿qué consideraciones debo de tener en cuenta para ser exitoso en el modelo de freelance? Primero, determinar cuál es mi mejor habilidad. Elegir correctamente el área de habilidad, un nicho que sea único y a ese nicho agregarle valor. Focalizarme en una actividad en particular. Ser mejor o demostrar a través de mi e-portafolio que soy el candidato más adecuado para superar a mi posible competencia. 5, seleccionar adecuadamente cada oferta de trabajo que recibo, porque de eso dependerá el éxito que pueda tener como freelance y darle valor a mi tiempo y esfuerzo, ¿verdad? Que creo que hoy por hoy, tristemente a veces es matado por la misma competencia, ¿verdad? Se entra en ese conflicto de la necesidad de tener la parte económica y yo puedo castigar mucho de mi tiempo y esfuerzo para recibir una remuneración no acorde a lo que yo quisiera, en este caso, obtener. ¿Qué otras consideraciones debo de tomar en cuenta? Bueno, tener experiencia en el área a desarrollar, importantísimo. Capacitarme constantemente tomando cursos dentro de dicha área. ¿Por qué? Para mantenerme competitivo a la hora de ofertar mis servicios. 3, segmentar el mercado para saber el nicho en el que se trabajará y no tratar de abarcar todos los rubros, sino en el que mejor me desempeñe. Es decir, elegir un área de competencia, un nicho que sea único y a ese nicho, repito, agregarle valor. 4, enfocar el servicio a las necesidades del cliente. Tener mucha empatía, ya lo comentaba Jorge, y en esa empatía, pues justamente saber escuchar y entender qué necesidades tiene el cliente para que yo pueda, en este caso, satisfacerla en el modelo de freelance. Tener en cuenta a la competencia. 6, poner sus propias normas personales de trabajo y cumplirlas sin excepción, porque precisamente esto requiere de mucha autoorganización. 7, ser metódico y tomarme el trabajo, por más que sea desde la casa o desde un café, porque pues hoy por hoy no importa de dónde lo haga, en una forma 100% responsable. Y pues ahora hablemos ya para ir cerrando, ¿qué otras opciones existen? Les mostré principalmente las que pues hoy por hoy de alguna manera se están requiriendo, pero existen otras que están agarrando cada más fuerza y están monetizando.
esa labor o ese trabajo que hago desde casa, si lo veo en función de un trabajo. El digitador de datos, que originalmente se hacía de manera física, hoy gracias a la Internet y a precisamente en entornos ofrecidos en nube, pues yo lo puedo hacer muy bien desde casa. El blogging, que en este caso es, yo soy creador de blogs, me gusta escribir, de repente no me voy por la parte de crear un libro en particular, pero genero muchos blogs de información y de repente puede alguien contratarme para empezar a hacer publicidad dentro de mi blog y empezar a monetizar este trabajo que yo estoy haciendo. Los transcriptores, que este es un poquito como la parte de traducción, pero es más relacionada a, hay mucho libro que se encuentra no totalmente digitalizado y no se desea hacer en el formato de utilizar un escáner, sino de realmente pasarlo a formatos PDF. Entonces, a pesar de que la tecnología hoy por hoy me permite leer un texto, una imagen y luego hacer convertirlo a texto, esa imagen a texto. De hecho, hay aplicaciones generadas por Microsoft que me permiten hacer eso. A mí me fascina la que utilizo. Pues, también se requiere de personas que estén haciendo esta transcripción para tener toda esta documentación de manera digital. Luego vienen los youtubers. Ahora, ¿quiénes son los más exitosos en la parte esta de youtubers? Primero, los gamers. Ya hablé un poco de esos gurús de internet que están monetizando y entre esos gurús están aquellos que son los develadores de conspiraciones. Esta gente está de veras haciendo mucha plata, pero también se mueven en ciertos círculos. Algunos son expertos o tienen un grado de expertise en la web profunda para ir buscando cuestiones como en su momento lo ha hecho Wikileaks, ¿verdad? Y que poco a poco están mostrando a través de YouTuber. Y a pesar de que YouTube pone ciertas restricciones, sí se logra monetizar, ¿verdad? Entonces ellos logran tener una gran cantidad de seguidores, muchos suscriptores y no solo ganan porque empieza a aparecer o se conectan empresas o las mismas empresas los conectan para hacer promociones en sus espacios por la gran cantidad de suscriptores que tienen, sino que el mismo YouTube les patrocina, ¿verdad? Les da en este caso cierta monetización por los likes que se dan a los videos. Y algo bien interesante y algo muy, muy, muy innovador, principalmente en países como China, que está cobrando mucha fuerza, es el ser un gestor de eSports, ¿verdad? Todas estas competencias de juegos, de precisamente de los gamers, hoy por hoy pues se nos ofrece esa posibilidad de, en algunas universidades en el extranjero, acá en Guatemala no existe todavía, ¿verdad?, de convertirme en un administrador o gestor de eSports. Otra opción también es ser líder de una comunidad tecnológica especializada. Entiéndase, por ejemplo, Arduino, IoT, que es Internet de las Cosas, de impresión 3D, de realidad aumentada, de realidad virtual, de inteligencia artificial y de otras, pero que yo voy a combinar con promoción de empresas proveedoras de los productos relacionados con la especialidad de mi comunidad. Esto es realmente bastante novedoso, pero si yo soy el líder de una comunidad y empiezo a generar esa sinergia y empiezo a generar otras comunidades que me siguen y empiezo a generar suscriptores en canales de YouTube y en otras redes sociales. Entonces, de repente, veámoslo así, en función de que yo pueda tener una comunidad de Arduino y soy muy bueno, ¿verdad? Porque esto tiene que ver mucho con la comunidad y la mentalidad maker, y empiezan a seguirme porque yo también tengo esa pasión por enseñar. Luego las empresas se fijan en ti y empiezan ellas a regalarte sus productos o a enviártelos de alguna manera, pues si no totalmente en regalo, a precios muy económicos, o te piden que a cambio de que te están dando esto y que tú los utilices, menciones dónde puedes encontrarlos. Entonces ahí de a poco empiezas a monetizar y por supuesto te van a contratar por lo que sabes hacer, que muchas veces va a ser más innovador
que lo que posiblemente, y espero no ofender a nadie, en una universidad te están enseñando, porque posiblemente la universidad te enseñó las bases, pero realmente toda esa aplicación la vas a ver en el mundo real. Entonces, al ser líder de una comunidad tecnológica, te va a permitir en un momento dado también monetizar. Esto también es bastante nuevo, novedoso, el ser técnico en asistencia médica asistido por inteligencia artificial, también conocido como telemedicina, ¿sí? Y donde acá aquellas personas que están vinculadas o han estudiado algo relacionado con la enfermería o propiamente con la medicina, pues se van a auxiliar precisamente de toda esta parte de la tecnología, principalmente soportada por inteligencia artificial, para ayudar o dar algún tipo de asistencia a personas que están sufriendo, por ejemplo, un ataque cardíaco o algún otro tipo de crisis. O lo más interesante, medicina preventiva, ¿verdad? Entonces, esto del técnico de asistencia médica asistido por inteligencia artificial también es algo bastante novedoso. De igual manera, están surgiendo ahora los tutores online en planificación y metodologías ágiles para entornos VICA, ¿sí? Personas que están ayudando desde la distancia a organizar a empresas que pues no responden tan rápido a estos modelos de transformación, a estos entornos VICA, entonces se les da un cierto acompañamiento. Dentro de Med2Get2 tenemos amigos que precisamente se dedican ahí, por ahí está Marcelo, ¿te recuerdas, Jorge? Que él tiene mucho esta línea de empoderar y de ayudar en esta parte de las metodologías ágiles. Y pues para finalizar, el científico de datos, que no existe, no hay una carrera universitaria que te prepare para ser científico de datos, pero que hoy por hoy la computación en la nube, ese pensamiento computacional, ese análisis del Big Data, te permite ofrecer tus servicios a empresas que no lo hacen o que no tienen departamentos internos dedicados a esto, pero que tú puedes ofrecerles, o que incluso empresas como el mismo Facebook, el mismo Google, tienen para precisamente determinar qué mercado o qué nicho de mercado atacar con determinado producto o con determinado servicio, pero todo esto se obtiene a través de pues un científico de datos, ¿verdad? Riesgos del teletrabajo. Bueno, primero que nada, la procrastinación, que es aquello de estar posponiendo todo para después o que te pierdes haciendo otro montón de cosas precisamente con el uso de Internet. Se te tiende a acumular el trabajo, o sea, se te acortan los tiempos y este es un problema realmente si vas a trabajar en función de teletrabajo y no digamos en freelance, que muchas veces los contratos son bien especiales y si no se cumplen, ¿verdad? Y yo llego a un cumplimiento, hay cláusulas que incluso pueden exigirme que yo reintegre el dinero que se me ha dado o incluso me pueden exigir si fuera un freelance a través de algo más digamos, legal o en unos términos de referencia más complejos, el que yo tenga que pagar esos daños por no hacer la entrega en el tiempo. Entonces, la procrastinación es algo que de veras tienen que evitar. 2, interrupciones continuas del servicio eléctrico, porque eso también me va a afectar. Los ciberataques, tengo que tener mucho cuidado, que de preferencia utilice software con licencia, tener un antivirus con licencia, no aquellos que nos regalan por ahí o que nos dicen, aquí está el parchecito que yo compro por unos 5 quetzales, porque hoy hasta por 5 quetzales se consiguen ahí en el puesto del mercado. No, esos no sirven. ¿Sí? Porque si yo estoy constantemente ofreciendo algún tipo de servicio y por ahí a algún ciberdelincuente le parezco interesante, pues me puede atacar, ¿verdad? Incluso a todos estos que son los community manager, si son muy exitosos, pueden empezar a tener cierto tipo de ciberataques. 4, perder parte del trabajo por esos cortes esporádicos del servicio de Internet o la mala infraestructura de los escritorios remotos hacia servidores de la empresa, ¿sí? Que eso es algo que
sí escapa un poco de nuestro control. 5, exponer la intimidad del hogar, porque eso ha sucedido, ¿verdad? Incluso en esa parte de las reuniones virtuales, donde pues por error se me olvidó apagar el video, apagar la cámara. Por ahí estuvo circulando un video en redes sociales de una chica por ahí que la cacharon en la intimidad, ¿verdad? Y se oían los sonidos y un shock y toda la cosa. Entonces, ese tipo de cuestiones hay que tener mucho cuidado. 6, poca o nula diferenciación entre lo laboral y la vida familiar, que eso puede ser también una parte complicada, hacer esa diferenciación y que se puede estar castigando la vida familiar. O viceversa, de repente me está afectando mucho ese entorno familiar y no logro crear el espacio adecuado para hacer el teletrabajo. Y 7, todo lo relacionado con la salud, precisamente por el aumento del sedentarismo. Si antes por lo menos nos tocaba que salir a caminar para abordar un bus o ir en el carro o caminar hasta nuestra oficina, hoy por hoy posiblemente me levanto, si no es que como desde la cama, ¿verdad? Y pum, salto directamente al espacio donde si formalmente tengo algo para hacer teletrabajo o lo sigo haciendo desde la cama. ¿Me entienden? Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado en que podemos castigar también la parte de la salud precisamente por ese aumento del sedentarismo. Los invito, aprovechando el espacio, y esto va más dirigido a docentes, que nos sigan en el primer ciclo formativo a través de webinars, donde estamos tocando temas relacionados, ¿verdad? Precisamente a la docencia. Hoy, justamente por la noche, tenemos nuestra quinta entrega, que es la mediación pedagógica para los recursos educativos en un entorno a distancia, esto a través de la comunidad educativa GT, con el acompañamiento de la Comisión Intersectorial de Educación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala, ¿verdad? Y pues ahí están los 4 que ya se realizaron, los que se vienen, las fechas. Espero su acompañamiento, ¿verdad? A mí me toca pues ya mi participación específica en el tema 8, el 22 de julio. Ahí voy a profundizar sobre el microlearning y cómo ustedes pueden implementarlo para los docentes que nos acompañan. Así que pues hay una constancia que se va a entregar por cada webinar, siempre y cuando pues se superen los retos del escape room que se les presenta de cada webinar. Y si yo llego a tener 7 de 9 de esas constancias, pues hacerme acreedor da un certificado donde participé de este primer ciclo formativo a través de webinars y pues ya se dieron cuenta, es otro modelo donde también en un momento dado pensémoslo, nosotros no lo vamos a hacer, pero hay instituciones que ya lo hacen, donde te invitan a formar parte de este ciclo formativo, pero pues ya se ha monetizado, ¿verdad? Pero son temas muy interesantes y repito, hoy por hoy estamos en constante aprendizaje. Así que muchas gracias por el tiempo. Jorge, ¿quieres agregar algo y esperar ahí a ver qué preguntas nos hace el público? Bueno, estimado Manuel, muchas gracias una vez más por todos tus aportes. Han sido evidentemente muy valiosos, con un panorama muy claro, ¿sí? De cómo está la realidad actual. Excelente, Manuel, muchas gracias. Mira, Gracias. tenemos una serie de comentarios a través de nuestra página en Facebook. Gracias a todos los que se han agregado y que han estado interactuando en esta oportunidad. Pues el tiempo se nos ha ido y quedaría para más, ¿no? O sea, el tema es bastante amplio y muy enriquecedor. Entonces, Manuel, muchas gracias. Si gustas, vamos a leer algunos de los comentarios, son muchos realmente en esta Gracias. oportunidad y pues ha sido una conexión bien interesante. Y mira, eso que mencionas en las partes de conclusiones, por ejemplo, en el asunto de evitar la procrastinación. Todo tiene que ver mucho con la importancia de la gestión del tiempo, de ser consciente de cómo estoy llevando en la actualidad mi vida, por ejemplo, la vida familiar y darle priorización. O sea, en algún momento estos términos de cuándo debo estar conectado o desconectado, ¿no? Y en qué momento debo estar interactuando con mis familiares, con las personas que tengo alrededor, estando en casa, es interesante. Algunos de los comentarios. Dice Mena Bane, dice, a pesar de la situación por la cual estamos pasando, el teletrabajo se ha expandido
y se ha vuelto en esencial en la vida de muchas personas, se ha vuelto esencial en la vida de muchas personas. Michael Arana dice, el proceso de aprendizaje no debe de detenerse si tenemos las herramientas y posibilidades de seguir aprendiendo muchas cosas. Lastimosamente no sabemos aprovechar de buena manera lo que tenemos. Yancy Bautista dice, el teletrabajo es una realidad y de ahora en adelante se quedará en nuestras vidas y será la nueva forma de trabajar para nosotros los que seremos los futuros profesionales. Leslie Roldán dice, el del teletrabajo en estos tiempos es muy importante y que nos estén dando esta información es de mucha ayuda. Gracias, Leslie. Melanie dice, la generación de este siglo aprenderemos a saber utilizar de forma eficaz todas las tecnologías que existen. Nuestro conocimiento en estos medios será bastante más amplio. A ver, otro comentario. Jova Rodríguez, buen día. Es muy cierto, últimamente estamos más unidos a pesar de la distancia y claro, debemos de hacer buen uso de las herramientas de tecnología. Ami dice un excelente tema para seguir poniendo en práctica y poder optimizar el tiempo en cuanto a docencia. Y bueno, hay ahí una serie de comentarios más, mi estimado Manuel. Muchas gracias a todos por unirse en esta transmisión y pues qué genial, ¿no? La hemos pasado muy bien, Manuel. Muchas gracias. No, gracias a ti, Jorge, por el espacio, por esta sinergia, ¿verdad? Y pues en un futuro, de repente, pues también tenemos esa parte que estamos trabajando con docentes en tecnología, ¿te recuerdas? Entonces va a haber Correcto. una noticia agradable principalmente para los docentes y donde nuevamente la sinergia entre MED2, GED2, Expansión Training y LE Computación nos va a permitir darle continuidad a temas como el del día de hoy. Perfecto. Pues esto sigue, ¿verdad? Esta es la realidad en la que estamos. Va a seguir evolucionando, evidentemente, y vamos a tener que ir aprendiendo cada vez más en función de todo esto, ¿no? Me llamó particularmente la atención la parte de analizar e interpretar datos. Fíjate, Manuel, a veces eso queda un poco al margen y la verdad es que en temas de empresa la toma de decisiones en la actualidad es muy importante. O sea, el análisis de la información, la interpretación Sí. para Y toma de tiene que ser muy decisiones es ágil. clave. Y tiene que ser muy ágil. Entonces, como decimos en Guatemala, hay que ponerse las pilas, por favor. Hay que seguir creciendo, aprendiendo mucho más y estar ya sumergido en toda esta ola de comunicación y tecnología. Así que bueno, hay mucho más de qué hablar y compartir. Nuevamente, Manuel, gracias por llevarnos información de valor y gracias a todos los que se conectaron esta mañana. Un cordial saludo a nombre de ED2 y MED2, LEC Computación y Expansión Training. Muchas gracias a todos y nos seguimos viendo. Un fuerte abrazo, Dios les bendiga y Yahshua los fortalezca en todo momento. Nos vemos.